Arrancó sin ninguna duda, Nelson, la transición. Efectivamente, se reunieron finalmente el presidente saliente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Sí, a ver, se pusieron de acuerdo, porque eran muchas cosas, el lugar, la hora, quiénes iban a participar en esa reunión. Al principio desde el gobierno decían, ¿fue nada más que una hora? No, fue mucho más que una hora que estuvieron reunidos. Fue todo muy protocolar realmente, porque Milei fue viendo qué panorama se iba a encontrar, qué es lo que le iba a decir Alberto Fernández, cómo le iba a facilitar la transición. Sí, Milei lo que le contó a sus colaboradores, que bueno, ahí estuvo, digamos, acompañado por que va a ser jefe de gabinete, pero dijo que fue una buena reunión, donde se habló de varias cosas, básicamente cómo se va a instrumentar, pero también se hablaron de personajes, por ejemplo, de Macri, hubo preguntas sobre futuros ministros donde Milei no respondió. O sea, porque obviamente acá la pregunta es quién va a ser ministro de Economía para coordinar la transición en ese lugar. No pidió muchas cosas, sí habló de la sanción de la ley de presupuesto, que es clave para, obviamente, su primer año de gestión, y aparentemente estuvo en el medio el tema del juicio de la Corte. La Corte, teniendo en cuenta de que Milei quiere que el gobierno, que ha sido el impulsor de ese juicio, sea el mismo que lo desafecte. Exactamente. Que está terminando en un papelón, ¿no? Con todo el tema de las escuchas, ¿no? Y porque además hay que recordar que Alberto Fernández, un hecho ignominioso, lo impulsó, ¿se acuerdan? Claro, precisamente como ellos lo han impulsado, parece que, no sé en qué términos, pero que Milei pidió que sea el propio gobierno quien lo desactive. Sí, todos estaban esperando esta reunión, porque ¿qué pasó cuando en la charla y después, cuando terminó? Se pusieron de acuerdo Alberto Fernández y Milei y facilitar, agilizar las reuniones entre funcionarios nacionales y los integrantes o futuros ministros de Milei. O sea que a partir del momento que dejaron la reunión de Olivos, se empezaron a articular las distintas reuniones. ¿Cómo será que hasta Cristina Kirchner mañana se va a reunir en el Senado con Victoria Villarroel? Estuvieron en contacto hoy la secretaria, ahí, ¿no? La secretaria administrativa con Montenegro, que es el principal colaborador de Villarroel. Esa va a ser una reunión muy importante, pero digo, más allá de lo que significa, como que hubo vía libre, una luz verde para que ya empiecen a charlar sobre la transición. Inclusive hubo una reunión que lo tuvo Aníbal Fernández como referente por el lado del gobierno. Sí, igual, digamos, no es que fue la super reunión. Claro. Fue una reunión de contacto. Yo creo que además se organizó temprano, como para dar un mensaje de cierta tranquilidad y coherencia para un día que se presentaba como difícil, por lo menos con contención en los mercados, ¿no? Mira, hoy temprano también, Javier Milei, después de esta reunión, charló con el colega Manuel Adornis y habló un poco de lo que pasó ahí. Correcto, para el canal de YouTube de Manuel. Escuchamos algunas definiciones que son importantes, vamos. Fue una charla muy cordial, estuvimos un rato largo hablando y para mí fue valioso. Hablamos sobre cuestiones de la transición, hablamos sobre cuestiones de política interna, hablamos de cosas de política internacional muy importantes, y después estuvimos hablando mucho de la cuestión social. La realidad es que yo creo que fue una charla muy, muy productiva. Obviamente que en algunos aspectos no estamos de acuerdo, y hemos planteado nuestras diferencias de una manera muy educada, y obviamente que el pragmatismo hace que la interpretación que tiene el otro sobre los hechos, o sea, tengas que considerarla, ¿no? Porque acá, ahora ya te diría, acá lo que va, digamos, vos tenés que, dentro de tu marco analítico o criterios y valores morales, te diría, dado todo ese marco, después lo que manda es el pragmatismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado en el cargo y que te cuente cómo la ve. Bueno, hay aquí una definición muy importante, Dominique, Marcelo y Edgardo, ¿no? Lo que manda más allá de los conceptos ideológicos
es el pragmatismo. Eso Otro Milei, ¿no? Otro Milei. Sí, es otro Milei. Claro. El teorema de Baglini, ¿no? Claro. Cuando te acercás al poder cambias. Sí, no. Y además es un Milei que está muy, digamos, es otro, exactamente es otro Milei, muy pragmático, muy tranquilo, ponderando incluso las recomendaciones que le dio Alberto Fernández, manteniendo las diferencias. Creo que, digamos, ayer te acordás que dijimos que Milei había puesto el pie en el freno. Sí. Y bueno, hoy me parece que, Claro. que lo profundizó eso. Y al estilo de Milei, lo que trascendió es que le pidió a Alberto Fernández que no se tome ninguna medida que afecte al próximo gobierno, pero sobre todo en economía. Es como que Milei quiere que no tenga piloto automático o que no maneje solo Sergio Massa la economía, sino que Alberto Fernández sea un poco el controlador de que no se tomen medidas que puedan... Y de hecho, porque bueno, había también especulación de que Milei iba a pedir medidas él, ¿no? O sea, devaluación, ajuste de tarifas. No se habló de eso. En la línea de lo que dice Edgardo, Milei no pidió que el gobierno tome medidas como para facilitarle el trabajo a él cuando asuma. También anticipó, porque claro, hablando del pragmatismo, tiene que ver la sanción de las leyes. Claro. Milei, el gobierno de Milei, apenas asuma el 10, el 11 va a mandar un paquete de leyes muy importantes, sobre todo vinculadas a la reforma del Estado y al ajuste del gasto público. Eso es importante. Sin duda. Vamos a compartir otro momento. En este caso, Alberto Fernández, el presidente, habló con la televisión de Colombia. Escuchamos. Era una reunión institucional, era una reunión que reclamaba seriedad, pero fue una reunión cordial, fue una reunión amable, fue una reunión que se prolongó por más de 2 horas, donde tocamos temas nacionales, temas internacionales, transmití algunas de mis experiencias, escuché algunos de sus pareceres, nos dimos opiniones mutuamente. No, yo creo que fue una buena reunión, que en tiempos que la democracia más lo exige, para no hacer traumáticos los cambios. Los cambios en democracia deben ser simples, fáciles. Y más este cambio, diría yo. ¿Le dio algún consejo al presidente electo? No, lo que hablé con él queda entre él y yo, obviamente. No estoy para dar consejos. Le di, sí, mis vivencias, mis experiencias como presidente, mi mirada sobre el presente, nacional e internacionalmente hablando. Me pareció, creo que fue una buena reunión. La foto, bueno, es una foto que es meramente institucional y que, nada, respeta eso. Y obviamente no pensamos igual, claramente no pensamos igual, pensamos muy distinto. Bueno, aquí de todas maneras se marca también una diferencia notable, mientras le damos la bienvenida a Sergio Rubín y a Carlos Pani, con lo que fue aquella borrascosa transición entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. No, esto no va a tener nada que ver. De hecho, me parece que Alberto Fernández de movida, ¿no? Le habló de que iba a ser una transición normal, digamos, no va a haber nada raro. Y por otra parte, para diferenciarse de Cristina y de alguna manera para Alberto Fernández como un volver a vivir. Sí, recordemos que hace 6 meses estaba... Nadie hablaba de él. No, nadie hablaba de él y ha Hasta el tomado domingo. el centro del ring, por lo menos en el último tiempo de su mandato. Y en ¿no? una parte varias partes de la conversación con Milei, parecía un Alberto Fernández analista de la realidad, de lo que estaba pasando en el país, más que un presidente responsable con lo que pasó. Es más, Volvió a ser lo que conocimos acá en un tiempo y después lo transformó en poder, ¿no? Hay un tema también que vieron que Milei habló de que se ha tratado en cuestiones internacionales muy importantes, creo que fue el término que... Así es. Que tiene que ver con bueno, la relación con China, la relación con Estados Unidos, el tema del swap con China, porque el swap con China, que es la única, digamos, mecanismo de financiamiento, por lo menos hasta el 10 de diciembre, está bloqueado. Está bloqueado porque hay como en el propio acuerdo que si ganaba Milei eso se paralizaba. Entonces, por eso él habla de situaciones muy importantes, creo que utiliza el Así es. Carlos Pani está con nosotros. Hola Carlos, bienvenido como siempre. Tenés, por supuesto, información para sumar de este encuentro, lo que fue. Bueno, agrego a lo que decía recién Marcelo, es verdad, hay un gesto deliberado que se empezó a tramitar, yo diría, desde el sábado, desde el grupo que rodea a Milei hacia Alberto Fernández, para decirle queremos que sea él el eje de la conversación, subtexto y no Massa.
Se habló de China y se habló de algo muy importante en la cabeza de Alberto, muy importante para lo que viene, que es la relación con Brasil. Ahí hay todo un enredo, Claro, claro. porque muy probablemente Milei se haya adelantado a invitarlo a Bolsonaro. La presencia de Bolsonaro entorpece la presencia de Lula. Por eso me parece que es interesante lo que dice después Milei en la entrevista que da, diciendo, bueno, yo no voy a hacer política internacional de acuerdo a mis ideas, a mis preferencias, sino que soy Pragmatismo. representante del Estado. Y hoy Lula dijo algo importante a la mañana en Brasil, delante de los estudiantes de la Escuela de Diplomacia Brasileña, dijo, yo no tengo que relacionarme con amigos. Y astutamente en la lista empezó hablando de Boric, que es alguien, si uno quiere, más afín. Sí. Yo tengo relación con jefes de Estado. Así que daría la impresión, habrá que ver qué cosa sigue diciendo Milei en este sentido, que la relación con Brasil empieza a encaminarse. Le mostraron la quinta, Claro, mira. le mostraron los conejos, Mirá. unos conejos ¿El conejo? neozelandeses Mira, que mira tiene mira qué lindo. Alberto Qué Fernández. sofisticado, qué sofisticado. Sí, Aparentemente hablaron de los perros, ¿no? Los perros De la también. mascota, ¿no? Correcto. Daría la impresión de que fue una reunión mucho más cordial de lo que a cada uno le interesaría contarle a su Claro. base, ¿no? Bien. Y más cordial de lo que pareció el comunicado, que fue muy Claro. frío. Y la foto, claro. que tenía una cara muy adulta a los dos. Dicen que estaba con alguna pequeña lumbalgia Alberto Fernández. Sí, y que eso pero viste que de controlado. hecho Milei, o sea, dijo que fue una muy buena reunión. Sí, sí, sí. Y bueno, y duró mucho más, como decía Edgardo, de lo que se dijo. Correcto. Y por supuesto ocurrió un hecho de enorme impacto, ¿no? Político para la Iglesia Católica, sorprendió a muchos acá adentro, curas y demás, el diálogo del Papa, llamado el Papa Milei, ¿eh? Así es, hablando de pragmatismo, ¿no? Bueno, la información que nosotros tenemos es que yo te diría que desde la noche en que gana Milei hay una figura absolutamente clave en la búsqueda de este acercamiento que se llama Diana Mondino, que está señalada como canciller del nuevo gobierno. Hubo gente de la iglesia que también estuvo hablando con ella, de la iglesia argentina, porque todos querían que se diera esta conversación o que hubiera una señal del Papa y que, digamos, descomprimiera esta situación. Sabemos los agravios que hubo, bueno, todo lo que ya sabemos y que todo el mundo conoce. Finalmente, el Papa lo llama, atiende el teléfono Mondino, se lo lleva a Milei, que estaba en una entrevista, lo interrumpe, ahí hablan, es una conversación, también ellos dicen, muy cordial. El Papa lo felicita, le desea éxitos para su gestión y Milei le dice que lo espera acá en Argentina, es decir, lo está invitando. Después tiene que venir una carta formal cuando asuma como presidente, son los requisitos del Vaticano, y que lo va a recibir, lo que viene diciendo siempre, con todos los honores de jefe de Estado y de cabeza de la Iglesia Católica. Sí, esto me parece muy importante, porque hasta ahora siempre había dicho como jefe de Estado, que lo respetaba como jefe de Estado. Y dijo, además de ser jefe de Estado, es jefe de la religión que mayoritariamente profesan los argentinos. O sea, que le ha dado una estatura también espiritual, ¿no? Lo que pasa es que dentro de Libertad Avanza hay opiniones contrarias, encontradas con relación a la figura del Papa. Hay gente muy católica que quiere que se recomponga y hay gente que es muy crítica del Papa. Ese punto es muy importante. Sí, sí. La pregunta es esta, ¿se va a repetir lo que pasó con el macrismo, donde había gente que lo quería mucho al Papa, Esteban Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, o la otra gente que primó, que era Marcos Peña, que era Durán Barba, que el Papa lo llamó una vez a Macri y le dijo, usted tiene al lado gente que me está haciendo campaña en contra, y primó esa línea, la que lo quería el Papa bien lejos. ¿Qué va a pasar ahora? Muy bien, Edgardo, hay dos líneas. ¿Va a primar la línea de los Venegas Lynch, que no quieren relaciones con el Vaticano, o va a primar Diana Mondino, que desde el vamos, cuando lo dijo eso... Hoy Venegas Lynch, el diputado, el hijo, sí, el hijo. Habló de algo que en línea con lo que quiere el Papa, o sea, revisar la ley del aborto, ¿no? Que todo genera toda una polémica, que sería como el objetivo central de su acción. Miren, como diputado. vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar el fragmento también donde habla Milei sobre este llamado con el Papa. Ya llamó y la verdad es que ha sido una charla muy interesante. Llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo coraje y sabiduría. Le dije, bueno, coraje tengo, sabiduría estoy trabajando.
Y después le conté, y me parece que creo que le resultó interesante, nuestro Ministerio de Capital Humano, de cómo nosotros pensábamos dinamizar a la sociedad desde dicho ministerio y de dar contención a los caídos y cómo convertir al capital humano el eje central de nuestra política de crecimiento. Entonces, en ese contexto, él valoró, mostró una posición muy interesante, y además lo invité a venir a la Argentina. Le dije que sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado, pero que además tendría todos los honores propios del jefe espiritual de los argentinos, porque el catolicismo es la religión mayoritaria en Argentina. Así es que la invitación fue cursada. La invitación fue cursada, ¿no? Sí, claro. Muy fuerte, porque además se emocionó Milei cuando habló con el Papa. Sí, ahora se habla de los primer semestres de 2024 para que él venga. Correcto. Vamos a ver si todo se da como se tiene que dar. Yo creo que el único problema, su problema es la salud, que hoy está bien, perdón, y que no haya ningún problema. Ahora, pero una cosita muy cortita, yo no creo que el Papa vaya a poner en primera línea el tema del aborto, porque sabe que eso es muy complicado y genera muchas divisiones. El tema de la pobreza sí, que haya una amortiguación social, si se viene un ajuste fuerte, todo eso sí, pero el aborto no creo. Él además en este llamado, lo que está tratando de hacer con estos redondeos, es tratar de lo posible saltar la grieta, de no llegar a un país donde la mitad o más de la mitad lo mire mal porque suponen que apoyó a Cristina en detrimento de Macri. Él tiene que saltar esa situación para que su visita, más allá de que sea un confort para los católicos, contribuya a la unidad de los argentinos. Eso es clave. Gracias por la información. Sí, ¿Qué más podemos sumar, Carlos? No, lo siguiente, a ver, el Papa, además de un líder religioso, que es obvio, es un hombre con un gran talento político. Sergio hablaba de la relación entre el episcopado y Diana Mondino. Hoy Diana Mondino estuvo en el episcopado, estuvo reunida con la cúpula del episcopado, y esta conversación del Papa con Milei no se hubiera producido si no hubiera dos definiciones previas. Una, el encargado de desarrollo social va a ser Pablo de la Torre, hermano de Joaquín de la Torre, bendecido por la Iglesia, un hombre muy ligado al clero, de una posición muy fuerte contra la despenalización del aborto. Y el Cedronar, que es otra área a la que la Iglesia le presta muchísima atención, va a estar a cargo de Jorge Moro, un dirigente de La Pampa, que ya ocupó ese lugar muy sintonizado con la Iglesia durante el gobierno de Macri. Yo creo que la Iglesia se garantizó estas dos designaciones y que recién después de estas dos designaciones el Papa le puso la bendición espiritual y política en esta conversación con Milei. Perfecto, información. Importantísimo, ¿por qué? Porque en esta misma conversación que tiene Milei, la entrevista que le hacen hoy, digo, es muy importante el desarrollo social. Sí, claro. A él le preguntan, y si hay violencia en la calle, vamos a aplicar la ley. Quien sea el encargado de desarrollo social, es decir, mantenga la vinculación con los movimientos sociales, es un tema estratégico de este gobierno que se va a instalar el 10 de diciembre, y el cruce entre esto y la Iglesia, donde hay gente tan vinculada al Papa como Grabois, plantea todo un ajedrez sumamente interesante. O sea que hoy ha habido definiciones muy interesantes, muy importantes para lo que podría ser el próximo gobierno. Y además hoy se conoció otro nombre, el secretario de Energía, tema tarifas, servicios, que a todos estamos muy atentos a lo que pueda pasar. ¿Qué va a pasar con tu boleta de luz, de gas, de agua? ¿Qué va a pasar con el verano que está por llegar? Y sabemos qué pasa cuando llega diciembre, enero y las altas temperaturas. ¿Quién es este hombre? Estamos hablando de Eduardo Rodríguez Chirilio. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, es un hombre que está, digamos, en los equipos de Milei hace bastante tiempo. Yo igual te diría que además del secretario de Energía, lo importante también es el nuevo nombre de él, digamos, que estaría a cargo de YPF, que no es que proponía Macri, Iguacel, ¿no? Que es un ejecutivo del grupo Techín.
y que apuntaría un poco a variar, además concentraría todo el poder dentro del YPF. Hoy hay un presidente político, hay un CEO ejecutivo. Claro. Esto es una definición importante. Y mirá, el tema tarifa va a ser un tema clave. O sea, es evidente que para reducir el gasto público está el tema de los subsidios. Las tarifas están muy subsidiadas hoy en día y eso se va a tocar. El tema es cómo se va a tocar, digamos, si va a ser, a mí no me parece, por las cosas que se dicen, abrupta. O sea, no es que van a actualizar todas las tarifas de una vez. Me parece que va a ser un escalamiento un poquito más razonable para tratar de que se vaya digiriendo o más aumento para aquellos sectores que tienen más capacidad, digamos, de pagar, y otros, la tarifa social, un poco lo que decía Carlos, tratando de preservar y nivelar el impacto social. Marcelo, ahí hay una experiencia muy importante para aprender de lo de Macri, que te acordás que hubo 2 errores que se cometieron. Primero, no hacer las audiencias públicas, lo cual dio a la gran presentación de amparos que complicó enormemente esa política. Así que es un tema para tenerlo en cuenta esto, ¿no? Desde el punto de vista instrumental, ¿no? Bueno, ahí te decía el nombre, le estaba buscando el nombre porque me había olvidado. Horacio Marín. Horacio Marín, ¿no? Una persona de Grupo Techín que trabaja en la empresa petrolera, que trabaja en Vaca Muerta. Sí, Carlos. No, quiero subrayar algo que decía Nelson. Cuando uno piensa en la gobernabilidad de este experimento raro que se está armando, piensa en la calle, piensa en la calidad del gabinete, piensa mucho en el Congreso, pero piensa menos en un frente, quiero subrayar lo que dijiste, que es el frente judicial. Claro. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de jueces penales federales, que son los que tienen que ver con la corrupción, etc. Ahora nos vamos a tener que acostumbrar a escuchar el nombre de los jueces contencioso administrativos, que son los que le frenaron la suba de, digamos, cuando Macri quiso aumentar las tarifas, no lo frenó un cacerolazo, lo frenó el fuero contencioso administrativo y al final la Corte. Entonces, la capacidad que tenga Cunio Libarona, quien sea el procurador del Tesoro, que todavía no está definido, para tratar con los tribunales y explicarle a los jueces, antes de que se tomen las medidas, de qué se trata y tratar de persuadir a ese fuero, que es un fuero muy politizado, ese es otro frente muy, pero muy importante de los primeros 6 meses del próximo gobierno. Néstor Kirchner y Cristina siempre estuvieron muy interesados en el fuero contencioso administrativo. En los medios no trascendía mucho porque no era, digamos, periodístico el tema, pero tanto Néstor como Cristina pusieron mano y mucho en eso. Bueno, ahí nos vamos a enterar, o le vamos a poner la lupa a un señor que se llama Sergio Fernández. Cacique de ese fuero, hermano de Javier Fernández, el operador judicial. Está en la auditoría. Que está en la auditoría, un hombre de este uso, peleados entre ellos. Sergio Fernández va a adquirir alguna popularidad en los meses que vienen. Vamos a ver qué hizo Massa y después vamos a preguntarles también qué pasa con Macri y la intención de poner sus nombres, que hasta ahora pareciera ser que no funcionó. ¿Qué hizo Massa hoy? Un minuto, ahí está. Sergio, ¿qué balance puede hacer de lo que sucedió el domingo? No, del domingo ya hablé. El balance más importante del día de hoy es que teníamos la última licitación de financiamiento del año. Era una licitación muy importante porque refería al cierre del año en términos de financiamiento del sector público. Había vencimientos por más de 1.300.000.000.000 y hubo ofertas por 1.530.000.000.000, consiguiendo para el sector público nacional 230.000.000.000 de pesos netos de financiamiento, lo cual era muy importante porque era el cierre de financiamiento del año. Gracias. ¿Qué instrucciones le dio el presidente para la idea de la licencia? Bueno, esto no fue un éxito, pero Massa lo presentó como siempre hace, como si fuera tal. Viste que Massa sacó todo este tiempo agua de las piedras. Totalmente. No fue un éxito porque la renovación, tengo entendido, fue del 40% del total, con lo cual habrán quedado como 700.000 millones de pesos dando vuelta. Y bueno, cuando Massa tenía expectativa de ser presidente, las renovaciones eran prácticamente totales. Acá lo que se renovó fue todo el paquete de los organismos estatales. Lo que no renovaron
fueron los sectores privados, con lo cual es una masa de dinero que, bueno, está ahí dando vuelta y algunos temen de que esa masa de dinero lentamente se vaya a cubrirse con el dólar. Ese es el punto central, el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Sí, Carlos. No, me sumo a lo que dice Marcelo. Acá lo que estamos viendo es que los bancos y otros tenedores de activos públicos, de papeles del Estado, dijeron que no, claro, y ahora quieren los pesos. Para desprenderse de los pesos. Nadie quiere tener pesos. Probablemente estos pesos vayan al dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos operadores, agentes económicos, creen que viene una dolarización y que por lo tanto hay que huir del peso. Y eso te acelera lo que dijo Milei. Estamos a las puertas de una hiperinflación. Esto es gravísimo. Digamos, lo que pasó hoy, en términos de perspectiva de la economía argentina, hablan de que va a encontrar Milei un país mucho más complicado del que tenemos. Lo que sucede es que sí, digamos, todavía no está aclarado el tema de dolarización, porque también Milei le pone un poco el pie en el freno, pero tampoco está aclarado cómo va a ser el sistema. Por ahora hay un título, dolarización. Entonces mucha gente va a decir, y los empresarios y la gente dice, mirá, si van a dolarizar a un valor futuro que va a ser más alto, compro hoy dólares, que sale más barato. Va a ser más barato. Que de alguna manera pasa. Hoy el mercado, a ver, subió el dólar. De hecho, el domingo a la noche dijimos que el dólar cripto estaba a 1100. Bueno, osciló ahí, terminó en 1075. O sea, no es nada dramático dentro del caos que es la economía. Pero está claro que siempre hay una preferencia por el dólar ante una incertidumbre. Por eso hay muchos empresarios que le piden a Milei que dé a conocer el ministro de Economía, porque ahí vamos a saber si la dolarización es de un día, de 2 días, es factible, de 2 años. Milei no lo quiere dar. Le han recomendado que no lo dé. Yo tengo entendido que, viste, los números puestos para... O sea, el que picó en punta es Sturzenegger, pero que ahora se está rediscutiendo. No está definido quién va a ser el ministro de Economía y por eso Milei, astutamente, me parece, dijo, no lo voy a dar a conocer y abre un espacio de casi 3 semanas para definirlo. Ahora hay fuerte presión para que lo defina, sí. Está claro. Vamos a ver un poco qué está pasando en las cadenas informativas internacionales, Carolina. Sí, Domi, Nelson, por supuesto, hay cadenas ya haciéndose eco de manifestaciones muy claras, entre otras cosas de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que ha dicho que es un error para la Argentina romper relaciones bilaterales con China a propósito de algunos dichos de Javier Milei en la campaña. Por supuesto, estos dichos se han ido atenuando conforme han pasado los días y a medida que nos acercamos al balotaje, claramente la dirección de la política exterior está alineada con el eje occidental, con Estados Unidos, con Israel, pero la gran pregunta es ¿qué va a pasar con Beijing? Por otro lado, también algunas manifestaciones de preocupación en una salutación, en una felicitación del gobierno de la Federación Rusa, de Vladimir Putin, diciendo, sin embargo, con una clara advertencia que esperan que se aclaren algunas cuestiones, porque claro, han seguido con mucha atención lo que se dijo también durante la campaña, donde se calificó de autócrata a Vladimir Putin y también donde Javier Milei ha sido muy contundente en la condena con respecto a la invasión rusa a Ucrania. Nicolás Maduro habló finalmente, tardó, pero llegó el mensaje de Maduro a partir de medios oficialistas en Venezuela, en un mensaje hacia el país diciendo ganó la extrema derecha neonazi en la Argentina. Si les parece, vamos a compartir a este Maduro que no ahorró en calificativos y en comparaciones realmente sorprendentes. Ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial arrodillado al imperialismo norteamericano. Bueno, más adelante en las declaraciones, Nicolás Maduro comparaba a Javier Milei con Videla y con Pinochet. Comercio, sí. Claramente
A ver, en una comparación que es llamativa si consideramos que el propio Nicolás Maduro está señalado como represor y está siendo investigado en la Corte Penal Internacional, la máxima instancia que existe a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad. Pasamos la página, vamos a Donald Trump, que ha sido además hasta generoso en términos políticos, dándole su frase de cabecera a Javier Milei diciendo "Make Argentina Great Again", volver a ser Argentina grande. Donald Trump envió un saludo a través de un video y esto decía: A very special congratulations to Javier Milei on a great race for President of Argentina. The whole world was watching, and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Congratulations. Muy bien, y acá estamos entonces, ¿sí? Veremos cómo sigue esta historia, ¿no? Esto es día a día. Sí, hay un tema que nos había quedado en el enunciado y es el tema de la gobernabilidad. Milei lo que está tratando de cumplir lo que le prometió a su grupo más íntimo, y es que no va a haber doble comando en su gobierno, no va a repetir la experiencia de Cristina y de Alberto Fernández, que los principales miembros del gabinete los va a colocar él. Y hay un ejemplo de esta pulseada con Mauricio Macri, y que es la presidencia de la Cámara de Diputados. Macri quiere ahí a Ritondo, Milei lo quiere a Randazzo como una manera de poner un tapón a Ritondo. Randazzo, ¿qué es lo que está haciendo por estas horas? Habló con Milei, Randazzo está hablando con gobernadores peronistas, está hablando con intendentes y los principales referentes del peronismo que estuvieron en su momento participando directa o indirectamente con el gobierno de Macri, y por supuesto con Juan Schiaretti, porque quiere que a partir de esa alianza que ellos formaron se decida si va a participar hoy o va a participar o no de la presidencia. Quedó en responderle, pero no es un tema menor quién sea el presidente de la Cámara de Diputados, porque van a ir, y con esto cierro, van a ir proyectos muy polémicos de Javier Milei, y el presidente de la Cámara los va a tener que defender. ¿Una apreciación final, Marcelo? No, bueno, que ayer dijimos son 13 días hábiles. Ahora son 12. Pasamos uno. Carlos. Algo de lo que dijo Edgardo recién. Acá la contradicción principal de este momento político es que vamos a conectar las dos cosas que se dijeron recién. El mercado le renueva solamente 40% de los papeles que ofrece para financiamiento y huye del peso. Es decir, requerís un plan de shock, medidas muy drásticas. Ahora, el formato político que tenés para llevar adelante esas medidas es el que decía Edgardo. Tengo que ir sumando diputado por diputado, negociando con el peronismo, apostando a dividir el bloque peronista, y eso es gradualismo, eso no es shock. Me van a ir pidiendo, bueno, limá las cosas. Acá cuchillos que corten mucho no queremos en el Congreso. Y esta es la gran dicotomía que tiene que resolver la cabeza de Milei. Y eso se resuelve solo en la cabeza del presidente. Ahí no hay asesores. Correcto. El pragmatismo del cual él habló. Veremos en qué deriva. Gracias a los tres. Gracias a vos. Gracias. Vamos, seguimos, Dominique. Vamos a hablar de algo que vos